En esta preciosa mañana estamos aquí para aprender de su palabra, juntos caminar en la palabra de nuestro Señor y tener un tiempo de discipulado, de estudio, un tiempo entre hermanos para compartir la palabra del Señor. Yo creo que es una bendición estar aquí y saber que Dios nos ha regalado este nuevo día para adorarle y para exaltar su santo nombre. Así que vamos a orar para darle inicio, para así entrar en este tiempo, para aprovechar los minutos y sabemos que será un tiempo maravilloso de bendición para cada una de nuestras vidas. Así que donde está, ora conmigo, dile Padre, te Sí, damos Señor, gracias gracias. en este precioso día, porque al abrir nuestros ojos y mirar en los cielos, podemos recordar que tú eres un Dios maravilloso, tú eres el que le dice tú eres el que tiene el control de toda la creación, tiene el control de cada nuestras vidas. Y como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tus Sí, misericordias, Señor. Señor. Hoy Aleluya. tú nos has regalado una nueva misericordia, una nueva gracia y favor sobre nuestras vidas. Y realmente por eso estamos más que agradecidos, Señor, porque tu presencia es Gracias, maravillosa en Cristo. nuestras vidas. Aquí estás con cada uno de nuestros hermanos, llenando, renovando, bautizando, fortaleciendo, dándonos ese toque que Aleluya. necesitamos en el día, Señor. Que hoy podamos ahora entrar en este tiempo de palabra, que juntos caminemos, reflexionemos y tomemos este tiempo para estar contigo, Señor, y que realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Háblanos, Padre. Sí, Muévete como Señor. tú sabes siempre moverte. Purifica los aires en nuestras vidas y pasa carbón encendido para que todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. En el Yes. nombre de Jesús, amén y amén. Así que entramos a este Amén. tiempo y le pasamos al pastor en esta preciosa mañana. Amén. Dios le bendiga a todos y gracias por estar junto a nosotros en esta preciosa mañana. Hoy es un día muy especial porque estaremos compartiendo la palabra del Señor y yo creo que no hay mejor bendición que poder iniciar el día en la palabra del Señor y junto a nuestros hermanos, que bendición más grande el Señor nos concede. Así que vamos a entrar a la palabra en este día. Aquí le vamos a compartir en pantalla la clase de hoy para que podamos así empezar y todo participar. Estaremos estudiando en Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 10, bajo el tema el don de discernimiento de espíritus. ¿Ok? Esto es un don muy importante en la vida de un creyente, el don de discernimiento de espíritus. Eh, hoy será un tiempo muy, yo creo que informativo, edificante, porque vamos a ver esta gran verdad a través de la palabra del Señor. Y en cualquier momento, acuérdese que esto es un foro abierto. Si tienes preguntas, si tienes cualquier comentario, si quieres aclarar algo, nos puedes abrir tus micrófonos y decirnos, tengo una pregunta, quiero hacer algo aquí, comentar. Estás más que bienvenido en cualquier momento. Ahí la pastora va a ver en la plataforma de Teams las manos que se levanten, si algún micrófono se abre, ahí nos puede interrumpir y vamos a seguir con estos bellos tiempos que han sido de grande bendición. Ok, so entramos a la clase en este día. Estamos hablando una vez más de lo que es el don de discernimiento de espíritu. Yo creo que esto es un tema que abarca mucha información y el texto clave, como les dije, es Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Qué lindo que podemos basar todo en la palabra del Señor, porque ella es nuestra regla, nuestra conducta de fe, conducta como vivir. Y dice la palabra, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí vemos el inicio de esta gran clase. Podemos ver que los dones del Espíritu Santo aquí mencionado en este gran capítulo de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, donde menciona a otro el hacer milagros y a otro profecía,
cual hablamos la semana pasada, pero a otro, cual vamos a estar hablando hoy, discernimiento de espíritus. Fíjate en esa palabra espíritus, cual es plural, no es singular. Discernimiento de espíritus. Y si le damos una introducción en este momento, vamos a cerrar la aplicación de correo para que así no entra ninguna distracción. Si entramos a este estudio, en la introducción dice que el don de discernimiento de espíritus es para proteger a la iglesia, preservar la sana doctrina y mantener la pureza del evangelio. Yo creo que vivimos en un mundo espiritual y la Biblia enseña que existen tres realidades espirituales. Uno es Dios y los ángeles. Número dos es Satanás y los demonios. Y número tres es el espíritu humano. Y déjame establecerte que queda claro esto, no toda manifestación espiritual proviene de Dios. Y yo creo que a través de nuestros años, a través del ministerio, a través de nuestro tiempo en el caminar del Señor, lo hemos visto así, que no toda manifestación espiritual proviene de Dios. Y por eso Pablo enseña que el Espíritu Santo concede a algunos creyentes el don del discernimiento de espíritu para proteger a la iglesia, como les dije, preservar la sana doctrina y mantener la pureza del evangelio. Este don no consiste en sospechar de todos ni en juzgar personas, sino en reconocer el origen espiritual de una manifestación cuando Dios lo revela. ¿Ok? Es decir, como los otros dones que hemos estado hablando, esto no es algo que es permanente, que podemos utilizarlo cuando querramos para tratar de sospechar alguna cosa o una persona, sino que es dado para reconocer el origen espiritual de una manifestación cuando Dios los revela. Y aquí la clave es que Dios nos da la revelación, nos da el discernimiento de poder saber el origen de una manifestación, si es de Dios, si es algo del maligno o si es del propio espíritu humano, cuál es la carne, la emoción. Y creo que si podemos seguir y pasamos a una definición del don, ¿qué es lo que significa esto, el discernir? ¿Cuál es, si miramos el contexto griego, significa el distinguir, diferenciar, separar o evaluar correctamente. No significa adivinar, porque nosotros no somos adivinizos y eso no es aprobado por la palabra del Señor. Y lo vemos en muchos casos donde personas fueron, donde otras personas que creyeron en mágica, creyeron en la adivinación y tuvieron encuentros con espíritus inmundos, con demonios. Pero esto no es adivinar, no, esto es distinguir, diferenciar, separar, evaluar correctamente por medio del poder y la guianza del Espíritu Santo. Y no significa tener una personalidad crítica. Ok, esto es muy importante, pero podemos ver personas que confunden este don con la crítica. Esas personas que tú dices, mira, este es aquello, aquella es este hombre es esto, esta es una persona y siempre criticando. No es el don de discernimiento, sino es un espíritu criticón. Y no estamos hablando de esto en esta mañana. No significa, amado hermano, leer la mente de las personas. No, no significa leer la mente de las personas, porque el único que conoce la mente de los hombres y el corazón de los hombres se llama la persona de Dios. Es una capacidad sobrenatural dado por el Espíritu. Entonces, si queremos preguntar qué significa entonces discernir, aquí está, yo creo que la clave es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para reconocer, como hablamos, el origen espiritual de una manifestación. Y quiero que juntos naveguemos en la palabra, porque yo creo que hay una importancia aquí, que cuando Pablo escribe esta carta de Primera de Corintios, capítulo 12, y llega al versículo 10 para hablar del don de discernimiento, él dice discernimiento de espíritus, es algo plural.
Entonces, ¿cuáles son esos espíritus que debemos de discernir, que debemos separar, que debemos, como dice este gran estudio, que podemos diferenciar y evaluar? Número uno, tenemos que estar en ese mover del espíritu para saber cuando una manifestación es del Espíritu Santo. Alguien que me lea Juan capítulo 14, versículo 26 en esta mañana. Y alguien más me va a buscar Proverbios capítulo 20, versículo 27. Y la otra cosa es el otro versículo, alguien que me busque, Efesios 6, versículo 12. Vamos a utilizar la palabra. Yo creo que la palabra es la base de cada enseñanza que tenemos que enseñar. Aquí vamos a participar todos juntos. El primero es Juan capítulo 14, versículo 26. Proverbios 20, 27 y Efesios 6, 12. Alguien que me lea Juan 14, 26. Amén. Dice 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, la primera persona o el primer espíritu que debemos de saber discernir cuando es un mover es la persona del Espíritu Santo, el consolador, el que va a estar con nosotros, el que habita dentro de nosotros y nos recuerda todas las cosas que hubiera dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que nos manifiesta su palabra, nos manifiesta la presencia del Señor. El Espíritu Santo es el consolador que nos guía y quedó en el lugar cuando Jesucristo dijo, me conviene que hoy yo me vaya porque si no me fuera no vendría el consolador. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros servicios, en todos los momentos que estamos pasando por la vida, sean fáciles o sean duras. Hay manifestaciones del Espíritu Santo para nosotros, los que hemos sido sellados, los que hemos sido anotado para como hijo de Dios, lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. El momento que recibimos al Señor como Salvador, fuimos revestidos, sellados y llenados con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Número dos, vamos a continuar. El número dos es el espíritu humano, ¿ok? Y vamos a leer Proverbios capítulo 20, versículo 27 para saber realmente de qué se trata el espíritu humano. Alguien que me lea Proverbios 20, 27 en esta mañana. Amén. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahí está. Lámpara de Jehová es, ¿qué cosa? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Muchas veces una persona puede hablar desde sus emociones y lo hemos visto. Muchas veces una persona puede hablar desde su carne, desde su entusiasmo, sin estar necesariamente siendo dirigido por Dios. Y esto es muy importante poder detectarlo, poder separarlo, poder correctamente separarlo y reconocerlo cuando es algo del espíritu o cuando es algo del espíritu humano. Hay muchas personas que tienen por costumbre decir en parte conozco, en parte profetizo. Y yo creo que esto es algo muy cierto. A veces conocemos en nuestra humanidad ciertas cosas y nos emocionamos, nos entusiasmamos y dejamos espacio a la carne obrar, cuando siempre tenemos que someternos al orden del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es lo más importante, porque el Espíritu Santo es la base de los tres espíritus que tenemos que discernir. Número tres, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, porque como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos discernir cuando una manifestación o un mover es espíritu maligno. Vamos a leer Efesios 6, versículo 12 en esta Amén. mañana. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así mismo, ahí está la palabra, contra huestes espirituales en las regiones, ¿qué cosa? Celeste. Estos son seres espirituales y nuestra lucha no es contra una persona, nuestra lucha no es contra una idea, no es contra una sociedad o una cultura o un gobierno humano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, contra principados y potestades. ¿Ok? Esto es algo que nosotros sabemos que mientras duremos aquí en esta tierra, en nuestro caminar, el enemigo va a querer manifestarse para hacer nosotros daño, para hacernos retroceder de la fe, para impedir nuestro caminar en el Señor y para tratar de impedir la obra del Señor. Y déjame decirte que tú eres un embajador en el reino de los cielos. Tú eres alguien que cargues un propósito del Señor para llevar la gloria del Señor a todas las personas en la tierra. Y tienes dos grandes propósitos. Número uno, por la cual fuiste creado, la adoración. Y número dos, para ser discípulos, testigos. ¿Y cómo somos testigos? Cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Entonces el enemigo se va a querer manifestarse en varias maneras, porque el enemigo es astuto. Él sabe a dónde tú eres débil. Él conoce tu área en donde todavía está siendo construido en tu caminar, en tu fe, y ahí se va a manifestar. Muchas personas piensan que como está en imagen, el enemigo, los demonios se presentarán con tarritos, personas vestidos de negro, tal vez con ojos brillantes. No, pero muchas veces el enemigo se va a manifestar de maneras sutiles que no te vas a dar cuenta muchas veces, pero ahí es donde entra el don del discernimiento para saber cuándo es una manifestación del mismo infierno para atacarte, para derribarte, para hacerte daño. Pero nosotros que somos revestidos, porque sí tenemos el Espíritu Santo no solamente con nosotros, en nosotros, nosotros podemos discernir cuando una manifestación viene del infierno y tenemos la autoridad para reprenderlos, para echarlos fuera, porque somos personas que Dios nos ha dado autoridad por medio de su palabra. Entonces, cuando se trata de este don, podemos empezar a ver que sí, este don es necesario. Y muchas veces en el día de hoy que estamos viviendo, que hay muchas personas que dicen que han salido en el nombre de Jesucristo, pero Dios dice en su palabra, no han salido de mí, ni tampoco yo lo he mandado. Entonces tenemos que ver que hay una urgencia y pedirle al Señor, necesito que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo discernir en los momentos de cuando algo se manifiesta para saber si viene de ti o no viene de ti. Y esto nos lleva al tercer punto de esta clase para ir corriendo un poco. Dice, ¿por qué es necesario este don? Porque existen falsificaciones espirituales. Muchas veces pensamos, wow, hay falsificaciones de identificaciones tal vez hoy en día de los jóvenes, hay falsificaciones de documentos que se puede hacer, documentos legales, pero no pensamos que en lo espiritual hay falsificaciones también, y sí lo hay, porque la palabra lo establece. Segunda de Corintios, capítulo 11, que lo podemos ver aquí en la palabra del Señor, capítulo 11, versículos 13 al 15, que dice de esta manera la palabra del Señor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. Escucha esto. Y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué poderosa palabra. No todo lo sobrenatural es divino. El enemigo también puede producir señales, milagros falsos, doctrinas falsas, profecías falsas. Y si hay una historia que podemos traer en nuestra mente,
es cuando Moisés es dado la orden de Dios de ir a Faraón a decirle, suelta el pueblo del Señor, dejarlos ir. Y ellos también hacían señales, así como Moisés tiraba la vara en el piso y se convertía en un serpiente, ellos también lo podían hacer. Pero vemos y vimos la diferencia, es que la vara de Moisés cuando se convierte en serpiente se comía a los demás serpientes. Y esto nos dice que no hay poder que supera ni se iguala al poder de Dios, a la manifestación verdadera del Espíritu Santo, o que es algo sobrenatural y es divino. Y Mateo 24 dice de esta manera, porque se levantarán falsos cristos, y yo creo que lo estamos viendo en este día, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a quienes estamos hablando aquí, a las personas del mundo, a los que no conocen a Cristo, no, aún a los escogidos. Entonces, esto nos debe de alarmar, que necesitamos estar al día con el Señor, como predicaba la pastora, que yo digo que fue una palabra del Señor para la iglesia. Necesitamos tener el altar de Dios edificado. Tenemos que regresar al altar para estar bajo la cobertura del Señor, como hablaba con nuestra hermana Vilma ayer. Tenemos que estar bajo la cobertura, tenemos que estar en el altar, tenemos que estar en comunión con el Señor y ser llenos del Espíritu Santo para saber no ser engañados. Porque muchas veces el enemigo lo primero que va a atacar es a los escogidos. Él no va a gastar bala ni tiempo a aquellos que no creen en Jesucristo porque ya han sido cegados por el príncipe de este mundo, sino va a tratar de engañar a los escogidos para que nosotros no lleguemos al propósito y a la meta, cuál es la salvación en Jesucristo. Vamos a seguir para adelante. Juan ordena probar los espíritus. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en esta mañana. Y se lo voy a leer así para que se sienten más cómodos. Lo voy a buscar rapidito. Aquí tenemos el programa de la Biblia en la computadora. Por eso los miércoles cuando estamos transmitiendo me ven en la computadora y es que estamos siguiendo la palabra a través de esta gran plataforma de la Biblia en la computadora. Entonces dice la palabra en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, ¿ok? Hay que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ok? Amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿cuál es la palabra aquí? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Observe que Juan no dice, no crea nada. Él no dice, oye, cierra tu mente, sea una persona rígida, sea una persona cínico, no vas a creer en nada. No, él dice, probad. Okay. El cristiano no debe ser crédulo ni escéptico, debe de discernir. Okay. Tenemos que discernir cuáles son los espíritus, si son de Dios o no. Ok, esto es algo que todos tenemos que hacer. ¿Cómo se prueban los espíritus? Número uno, y creo que es lo más importante, por la doctrina. Ok, por la doctrina. Esto es muy importante. Siguiendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, ahora ya está en el mundo. Yo creo que toda verdadera manifestación, número uno, tiene que exaltar a Cristo. Número dos, tiene que afirmar la esencia de Jesucristo, la encarnación. Esto es la obra completa de Jesucristo, que Jesucristo se despojó de sí mismo, dejando su riqueza en gloria, vino a este mundo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, vivió una vida sin pecado, completó un ministerio terrenal aquí en la tierra, escogió a 12 discípulos, los preparó, los discipuló para hacer obras, señales y prodigios, los revistió con
con el poder del Espíritu Santo, ascendió al Padre y va a venir otra vez. Esto es la obra completa de Jesucristo y tiene la doctrina nos confirma esta encarnación y nos afirma esta manifestación, la obra de Jesucristo, y toda verdadera manifestación honra a este evangelio de Jesucristo. Si cualquier manifestación no honra el evangelio, no es de Dios. Si una enseñanza disminuye la persona de Cristo, no proviene de Dios, porque las manifestaciones de Dios van a siempre exaltar el nombre del Señor. Ok, so no, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a probar los espíritus? Lo más importante, número uno, por la doctrina. Ok, la doctrina, ¿qué está enseñando esta manifestación? ¿Qué está tratando de convencer esta manifestación? Número dos, por la palabra, que es nuestra espada. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, vamos a leerlo en esta mañana. Hay a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ok, la escritura siempre es la autoridad final. Ok, ninguna revelación puede contradecir la Biblia. Hay un versículo que nos habla que si un ángel viniere y presentare otro evangelio, sea considerada qué cosa, anatema, porque la palabra del Señor es la máxima autoridad, es nuestra conducta de fe, es nuestra regla de conducta de fe, es la palabra autoritativa del Señor, es nuestra guía, es lámpara lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra es el filtro donde tenemos que llevar toda manifestación y filtrarlo por la palabra del Señor. Número 3, por el fruto. Ok, que dice Mateo 7, versículos 15 al 20. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 7, 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que esto es algo importante. El fruto revela qué cosa, el origen, de dónde viene esta manifestación. Podemos ver los frutos en las personas. Si vemos una persona que no manifieste los frutos del Espíritu Santo, si es una persona que engaña, que causa división, si es una persona inmoral, si no es una persona avaro, amante al dinero, si es una persona con rencores, si es una persona enfrentadora que siempre quiere causar problemas, si es una persona que sabemos que es una persona que se mueve por medio de las mentiras, si es una persona que causa la maldad, nosotros no podemos expresar y ver cosas espirituales de esta persona, ni espíritus que muestran cosas malas, ¿ok? El fruto revela el origen de la persona. ¿Y cuáles son los buenos frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y más. Todas estas cosas nos revelan. Y yo creo que hay otro aquí, el punto de este punto 3 o 5, perdón. Dice por el Espíritu Santo, ¿ok? Y yo creo que todos necesitamos conectarnos aún más con el Espíritu Santo para poder discernir. Juan 16:13 dice, Él os guiará a toda verdad. Es decir, el discernimiento es una obra del Espíritu Santo. Yo pudiera parar aquí y decir, mira, no tenemos que hablar otra cosa. Solamente tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad del Señor? Mira, esto es lo que tenemos aquí.
la palabra del Señor. Aun cuando lo leas, tienes que decirle al Espíritu Santo, guíame a toda verdad para poder entender cuál es el mensaje tuyo que tú quieres hablarme, cuál es el mensaje de tu palabra, para yo no cambiarlo ni alterarlo, sino aceptarlo tal y como es, porque la palabra se acepta tal y como es, no se saca de contexto, la palabra no se busca cosas para conformar a nuestras situaciones, para la conveniencia, no, la palabra se acepta del primer libro hasta el último libro completamente, sin filtrarlo, tal y como es, porque es la verdad absoluta del Señor. Quiere decir que no es una verdad subjetiva, no, es absoluta la palabra del Señor, porque es inspirado, según segundo de Mateo 3:16, por el Espíritu Santo, y es útil para enseñar, redarguir, reprender, exhortar, para que el obrero sea plenamente, ¿qué cosa? Preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Vamos a pasar aquí algunos ejemplos bíblicos. Ya son aproximadamente las 9:37. Ya vamos a ir cerrando. Solo me queda con ustedes 1 hora y 30 minutos. Eso es broma, no te preocupes. Ya estamos casi cerrando el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos porque me fascina que la Biblia siempre respalda la Biblia. Y quiero que me lo entienda. La Biblia siempre va a respaldar la Biblia. La Biblia no va a respaldar enseñanzas humanas, no, no va a ser. La Biblia va a respaldar la Biblia porque es la palabra del Señor y la palabra del Señor siempre va a salir respaldada y siempre va a lograr lo que Dios, el propósito con la cual Dios lo ha logrado. Por eso Él dijo, y este será mi palabra que sale de mi boca y cumplirá el propósito para que, por el cual yo los mando. Entonces, ejemplos bíblicos. Número uno. Es Jesús discernió un espíritu inmundo y lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 23 al 26. Jesús no solamente vio al hombre, sino que reconoció qué cosa, al demonio, al espíritu inmundo, y lo vemos aquí rápidamente en Marcos capítulo 1 versículos, vamos a mirar aquí rápidamente, versículos 23 al 26, donde dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y ya sal de él. ¿Ok? Él es Dios. Jesucristo aquí no estaba hablando con el hombre, sino habló directamente el Espíritu y le dijo, sal de él. ¿Ok? Entonces esto nos muestra el ejemplo más grande que podemos ver a Jesucristo, poder discernir a los espíritus, a poder discernir las manifestaciones. En este caso, este hombre estaba endemoniado y tenía un espíritu inmundo. Lo vemos también en Pablo, en el Hechos capítulo 16, versículo Amén. 16. Si Dice, alguien lo tenga. aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quien anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagrando a Pablo, éste volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aleluya. Yo creo que algo interesante aquí que podemos ver, pastora, y todos los que me escuchan, es que esta muchacha decía una grande verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era una verdad, pero la fuente era demoníaca. Y aquí está una clave de enseñanza muy importante. El enemigo tratará de disfrazar
su ataque en la manifestación usando una verdad parcial. Pero en la Biblia que nosotros tenemos es la verdad pura y no trata de disfrazar nada. Jesucristo siempre habló la palabra, gustaba a los que a quienes le gustaba y a los que no le gustaban no le interesaba. Jesús hablaba la palabra y nunca trató de disfrazarlo. Sin embargo, aunque esta muchacha decían estos hombres son siervos de Dios Altísimo, Pablo discernió que la fuente era el demoníaco. Y esto no quiere decir que no basta con que algo suene correcto. Escucha bien esto, no basta solo con que algo suene correcto. Debe venir de la fuente correcta. Ok, hay muchas personas y vemos muchos moveres en estos últimos días que dicen, así me dijo el Señor, vas a tener 10 Cadillac, vas a comprar 5 casas por el precio de uno, tus hijos van a tener los roles más nuevos, te veo con ropas de Versace y cuantas cosas, porque Dios te va a bendecir. Y no quiere decir que Dios no puede hacer estas cosas, pero sí, el punto es que aunque suene lindo, aunque suene correcto, tenemos que examinar la fuente, tenemos que revisar y discernir todo lo que nos dicen, tenemos que llevarlo a la palabra del Señor. Yo me río un poco porque es un caso, muchos casos que hemos visto que son reales, que uno quisiera que no fueran reales, pero sí son reales y es da lástima y es una cosa triste, pero sí, tenemos que discernir, tenemos que ver de dónde vienen las cosas, el origen. Número 4, Jesús. Vemos aquí también, antes de brincar a Jesús, vamos a ver a Pedro primero. Y yo creo que este es el orden. El número 3, Pedro discernió el corazón de Ananías. Hechos 5, no lo vamos a leer porque son 11 versículos, pero todos conocemos la historia. Pedro reconoció que Satanás había llenado su corazón y fue una revelación sobrenatural. Y número 4, Jesús discernió a Satanás detrás de Pedro. Mateo 16, 22 al 23. Vamos a leerlo rápido aquí. Mateo, Mateo 22, eh, Mateo 16, perdón. Y vamos a leer los versículos aquí rápidamente. Me gusta leer la palabra, así que si me ven un poco tratando de correr a la Biblia es porque me gusta. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow, qué palabra más dura, pero qué palabra más directo y clave. Podemos ver que cuando las personas ponen la mirada en las cosas del hombre, 9 de 10 veces las cosas no van a alinearse con las cosas de Dios ni la palabra. Entonces, Pedro hablaba, pero Jesús discernió la influencia satánica detrás de aquellas palabras. Por eso es muy importante que vemos los ejemplos bíblicos, que podemos ver los casos en donde el Espíritu nos da discernimiento en la palabra. Okay. El don no es sospecha permanente. Si tienes a alguien a tu lado o si quieres decírtelos a ti mismo, dite, oye, el don no es sospecha permanente. Algunas personas creen que poseen discernimiento porque critican todo, dudan de todos, ven demonios en todo. Y esto no es el don. El verdadero discernimiento produce humildad, produce amor, protege la iglesia y nunca busca exhibirse, ¿ok? No es lo mismo el don de sospecha que el don de discernimiento. No existe el don de sospecha. Esto es algo humano y de la carne. Diferencia entre discernimiento y crítica. Yo creo que esto es algo importante. La crítica nace de donde? De la carne. Por eso Gálatas 5:15 nos dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Ok, el discernimiento nace de qué cosa? Del espíritu. Ok, siempre busca restaurar, proteger y edificar. Mira lo que dice, el discernimiento nace del Espíritu Santo y busca la verdad, edifica y protege, motivado por el amor y conforme a la palabra. Y cuando lo comparamos a la crítica, nace de la carne, busca defectos, destruye
y divide y es motivado por el ego y no considera la palabra, que ahí está el fracaso más grande de la crítica, que nunca considera la palabra y es motivado por el ego. Y esto es algo muy feo, ¿ok? No podemos ser personas criticones, como le decimos, no. Tenemos que dejar todo a Dios, cual discierne hasta las intenciones del corazón. Solamente Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo y la palabra. ¿Ok? ¿El don es permanente o momentáneo? En este momento quiero abrir los micrófonos porque quiero que ustedes participen y que ustedes que me digan a mí, ¿el don es permanente o momentáneo? Basado en los últimos clases que hemos estudiado, los dones del Espíritu Santo, yo creo que esto es una pregunta bien válida para hacerlo en este momento. ¿El don es permanente o momentáneo? Si quieres en este momento puedes abrir tu micrófono, puedes usar la palabra que tienes, puedes mirar aquí a la pantalla y darnos aquí tu comentario sobre esto. Y yo te pregunto a ustedes, ahora les abro el piso para que ustedes me lo contestan. ¿El don es permanente o momentáneo? Le escucho ahora a ustedes, porque esto es algo importante. Y ahí Pastor, puede, ¿me escuchan bien? sí, ahí te Ah, ok, escucho. ok. El don es permanente, porque cuando Dios da los dones, los da y no los quita. Él da los dones para el beneficio de la iglesia. Y no le podría decir dónde lo he leído, pastor, pero sí lo he leído, que los dones, Él no los da para edificación y no nos los quita. En realidad hay muchas personas que han tenido esos dones y de repente pues se han extraviado y Dios no les quita el don, se duerme el don nada más, pero al volver al camino y vuelven a conectarse, los dones vuelven otra vez a moverse. Eso es lo que yo creo, pastor. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Amén. Como dijo el hermano Francisco, el don es, o sea, es para siempre. El don que pone el Señor en cada persona es para siempre. Y cuando la persona se extravía, se convierte en otra cosa. Por ejemplo, podemos citarlo en la Biblia, ¿no? Con el profeta que iba a maldecir a Jehová. Ujú, Él era un profeta porque Jehová lo hablaba, pero él se extravió. Él nunca pudo encontrar el camino y él se convirtió, vamos a decirle, como en un adivino, un brujo, ¿no? ujú. Pero el don se transformó en algo negativo. Eso con respecto a eso. Otra cosa que quiero adherir es que, no adherir, sino comentar, es que sí, que hay que probar los espíritus Ujú. porque estamos en momentos muy difíciles Yes. y el enemigo va a tentar nuestra concupiscencia y él nos puede hablar. Y de repente, como es el padre de la mentira, nos va a hablar la verdad, para mentirnos. Yes. Entonces hay que probar los espíritus, ¿no? Y yo quería leer una palabra, como el pastor siempre dice que no usa la palabra. Entonces yo estaba viendo aquí, por ejemplo, en Proverbios. Proverbios, ¿dónde te me fuiste? Proverbios 2 del 3 al 5 que dice rapidito, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diréis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a Así tesoros, mismo. Ujú. entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que refugiarnos en la palabra para cualquier cosa, porque también podemos plantear aquí de que sí, que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falso de todo, porque el príncipe de este mundo es el padre de la mentira, pero también tenemos que plantear de que Dios habla. Entonces, Amén. es bien importante que nosotros escudriñemos el espíritu. No debemos tener miedo, no Yes. debemos tener miedo. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el valor
para hablar y en oración escudriñar todo eso, porque todo tenemos que pasarlo para la palabra. Yo le comentaba a la pastora que tenía un sueño y gracias a la Biblia que nos compartió, estaba aplicando algo que dice en esa Biblia. Entonces hay que aplicarlo todo, no tenemos todo el conocimiento, sino que Así mismo. debemos eh, andar de acuerdo a la palabra, lo que dice. Todo material es importante porque si nos lleva a Dios, es importante. Si nos aleja Yes. de Dios, es mejor que analicemos todo. Y para último, quiero leer lo que siempre mi esposo me dijo desde el primer día que vine a los caminos del Señor. Es primero Tesalonicenses 5:21 que dice, examinarlo todo, Y retenerlo retener bueno. lo bueno. Así Gracias. mismo. Gloria Yep. a Dios. Amén. Les doy 100 puntos a cada uno de ustedes. No sé si la pastora quería añadir algo ahí. Sí, yo creo que como dice el hermano, que puso que los dones son irrevocables y Ahí todos está. podemos estar de acuerdo que los dones realmente Dios no los quita, no es un Dios que te da y después te quita, sino que la manifestación momentaria puede ponerse en pausa. Porque en el momento de los dones de espíritu, discernimiento de espíritu, no es que quiere decir que todo el tiempo usted va a ir caminando y viendo demonio, 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 sino que hay manifestaciones específicas para momentos específicos que Dios revela a través de este don. Gracias. Le doy 100 puntos a cada uno de ustedes y por eso que nosotros somos privilegiados de ser pastores del Centro Cristiano Generación con Propósito, porque realmente son gente de la palabra y de la Biblia. Nosotros somos muy, quiero usar la palabra, se nos sentimos orgullosos, pero no quiero que se saque fuera de contexto. Estamos muy felices de poder ser parte a un cuerpo de miembros, de creyentes, de familias, de hermanos de la fe que conocen la Biblia. Yo creo que la palabra clave de aquí, el hermano Eric lo ha mencionado y Gladys y la pastora y Francisco y se basa de Romanos capítulo 11 versículo 29 que dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo creo que esto es la base para todo esto. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, y sabemos que lo que dice 1 Corintios 12:11, como los de más dones espirituales, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que da los dones, porque imagínate, estamos hablando de los dones del Espíritu. Entonces, ¿quién más va a ser responsable de repartirlo? La misma persona del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber que los dones son irrevocables, pero su uso requiere ¿qué cosa? La guía del Espíritu Santo, como hablábamos todos nuestros hermanos y llegábamos al mismo verdad. ¿Okay? El discernimiento no es un botón humano, sino una revelación puntual que Dios concede. No opera siempre porque requiere comunión constante y es el Espíritu quien decide cuándo mostrar la verdad para no interferir con el libre albedrío. ¿Okay? Esto es algo importante. Es algo que necesitamos saber que para usar y ejercer los dones necesitamos la guía del Espíritu Santo. Si en el Espíritu Santo no hay don, el Espíritu concede la revelación cuando es necesaria para qué cosa? La edificación de la iglesia. Muy importante. Tenemos que saber que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Él lo reparte cuando es necesario para la edificación. Él revela, Él guía y edifica. Esto es algo muy importante, ¿ok? Y muy, yo creo que vital que lo conocemos en medio de la palabra del Señor. Y si seguimos aquí, podemos ver aquí, estamos llegando a la final. Dice y son las 9:55. El discernimiento también ayuda a evaluar profecías. Hello. El discernimiento también ayuda a evaluar profecías. Primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. El discernimiento ayuda a distinguir si una profecía viene de Dios, si procede del espíritu humano o si existe engaño espiritual. Sin embargo, toda profecía también debe de evaluarse conforme a las escrituras, 1 de Tesalonicenses 5, 20, 21, que la mencionamos hace poco, ¿ok? Pero tenemos que discernir y ayudar el discernimiento ayuda a distinguir si es de Dios, si es del espíritu humano o si es un engaño espiritual.
Ok, lo que el discernimiento no es. Hemos hablado de todo lo que sí es, pero ahora vamos a hacer claro lo que no es. No es leer pensamientos, que no podemos leer pensamientos. No es conocer todos los pecados de una persona, tampoco, porque lo único que convence a las personas mismas de pecado es el Espíritu Santo y nosotros no. No es tener un radar espiritual permanente. Es tremendo. No es acusar personas, no, porque con la misma vara que mides, vamos a ser nosotros medidos también. Y Dios no acusa a nadie. Dios revela cuando una persona está mal y fuera de la voluntad y les ofrece una salida, salvación y restauración. No es acusar, porque el único acusador es el diablo. No es el buscar demonios en todo, ¿ok? Esto no es decir, este tiene un demonio, esto tiene un demonio, este el demonio para aquí, demonio para allá. No, eso no es así. No es reemplazar la autoridad de la Biblia. Nunca podemos reemplazar la autoridad de la Biblia porque supuestamente hay un discernimiento de alto nivel en nosotros. No, la palabra nunca puede ser reemplazada ni la autoridad de la palabra. ¿Ok? Esto es lo que no es el discernimiento. Ok. ¿Cómo crecen cómo crecer en discernimiento espiritual? Ok. Mira lo que dice, conociendo profundamente, número uno, la palabra. Y aquí están los versículos, lo pueden ir marcando. Después les mandaremos este slide para que lo tengan más fijo en sus teléfonos. El número dos, permaneciendo llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, muy importante. Si queremos discernir, tenemos que vivir primeramente una vida de santidad, orando constantemente para tener esa comunicación con el Padre y examinándolo todo, ver todo, no cerrarte a ver ciertas cosas, no. Discernir es amar la verdad y proteger el cuerpo de Cristo según Juan 8:32. Esto es muy lindo, muy poderoso y muy verdad. Ok, el propósito del don, otra vez volvemos a este propósito, cuál es clave para este día. El discernimiento de espíritu fue dado para proteger a la iglesia del engaño, guardar la pureza doctrinal, confirmar la obra del Espíritu Santo y detectar influencias demoníacas cuando Dios lo revela, ayudar al liderazgo espiritual y preservar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Nunca fue dado este don para impresionar a otros, para controlar personas, para manipular personas, no, para infundir miedo o elevar a alguien por encima del resto de la iglesia. No, él nunca fue dado este don para eso. Ok, vamos a entrar ahora a la aplicación práctica y ahora vamos a empezar el estudio. Ahora sí, eso fue solamente todo en la introducción. Ahora vamos a entrar al estudio. Es broma, ya estamos cerrando este tiempo. Ok, la aplicación práctica. Antes de aceptar una enseñanza, una profecía, una manifestación espiritual, pregúntate, ¿glorifica a Jesucristo? Y ahí está la escritura, Juan 16:14. ¿Está de acuerdo con la escritura? Isaías 8:20. Produce el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22-23, que te va a enseñar los frutos. Edifica la iglesia, 1 Corintios 14:26. Y el Espíritu Santo de paz, da paz y testimonio en mi corazón, confirmándolo con su palabra, Romanos 8:16 y Colosenses 3:15. Ok, aquí está la aplicación práctica. Si has recibido una palabra, una profecía, si alguien te ha dado algo, si has visto una manifestación, aquí es una aplicación práctica que la podemos filtrar por la palabra. ¿Ok? Y discernir no es dudar de todo. Déjame decirte de nuevo. Discernir no es dudar de todo, es confiar en Dios en todo. ¿Ok? Porque esto tenemos que ver que todas las cosas deben glorificar a Cristo, estar de acuerdo con la palabra, producir el fruto del Espíritu Santo, edificar a la iglesia y que el Espíritu Santo da paz y testimonio a nuestros corazones. Y para concluir, que son las 10 en punto, yo creo que esto ha sido un milagro del Señor. Vamos a concluir este tiempo que dice, el don del discernimiento de espíritus es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo
para la protección y edificación de la iglesia. Acuérdate, si no te llevas nada más, acuérdate estas dos palabras, protección y edificación de la iglesia. Debemos examinar todas las cosas a la luz de qué cosa, de la palabra, depender del Espíritu Santo y permanecer firmes en Cristo, quien es la verdad. No te dejes influenciar. Es una palabra que está acabando con este siglo, nuestra generación. Las influencias son malas. Muchos jóvenes están perdidos por las influencias, ¿ok? Y nosotros como creyentes existe una influencia demoníaca que nos va a va a querer sacarnos de la verdad. Parece que tengo la lengua trabada esta mañana, pero no debemos ser engañados. Tenemos que examinar todas las cosas a la luz de la palabra y depender del Espíritu Santo y permanecer firmes en Cristo, quien es la verdad. Juan 14:6. Y así la iglesia caminará con qué cosa? Con seguridad, con santidad y fidelidad, siendo protegida del engaño y edificada para la gloria de Dios. ¿Ok? Esto es algo muy lindo, que con Cristo, que es la verdad, caminamos con seguridad y con esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando este don de discernimiento de espíritu. ¿Ok? Yo creo que esto ha sido clase en el día de hoy. Estamos muy contentos de poder haber compartido esta clase con ustedes y les animo a orar al Espíritu Santo todos los días, desde que el momento que se levante y por el día al momento de acostarse, andar con esa comunión con el Padre, andar con la persona del Espíritu Santo y tener en cuenta que necesitamos discernir en muchas ocasiones manifestaciones para ver si son una manifestación del origen divino, si es algo del maligno o si es algo de lo humano, para poder ser edificados correctamente por todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar con nosotros. A todos los que han estado en estos tiempos de discipulado, su dedicación, fe y compromiso han marcado una diferencia y seguimos creciendo juntos en la verdad, el amor y el propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay un dicho aquí y hay un refrán que tenemos aquí: sigamos siendo discípulos, haciendo discípulos. Esto es grande. Me gustó este refrán, este dicho aquí. Sigamos siendo discípulos y haciendo discípulos. Dios te bendiga. Bendiciones. Le paso ahora el micrófono a la pastora, quien va a tener el tiempo de cerrar aquí con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Sí, antes de cerrar, no sé si alguien tenía un comentario, pregunta o quisiera compartir. Tiene este pequeño momento para hablar, para reflexionar. Yo creo que podemos decir que ha sido una clase bien poderosa y podemos saber que el don de discernimiento de espíritus no fue dado para producir temor. No es que usted ahora entre en pánico, sino es para preservar la iglesia en la verdad, su propósito, exaltar a Cristo, proteger al pueblo de Dios, ayudar a la iglesia a caminar guiado por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que, amados, no creéis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y me levanta la mano adelante. Amén, solamente chiquitito. Solamente quería decir es de que debemos anhelar los dones. Debemos anhelarlos con todo nuestro corazón, los dones. No tengamos miedo de pedirle al Señor, porque Él va a escudriñar nuestros corazones y Él nos, como Él quiere, nos va a dar los dones, porque es para edificación de la iglesia, es para cuidarla, es para estar alertas, ¿no? Y por eso debemos anhelarlos siempre, siempre, ¿no? Simplemente contentarnos con algo, ¿no? Debemos querer todo lo que viene de Cristo y uno de ellos son los dones. Eso quería compartir. Amén. Así mismo, yo creo que todos debemos de pedirle al Señor estos dones, porque son necesarios y vital, especialmente en este día que el engaño ha aumentado de una manera muy sustancial. Tenemos que estar al día con el Espíritu Santo y para poder discernir las cosas correctamente. Amén. Si alguien está escribiendo en el chat, solo le vamos a dar un tiempecito, pero no sé si alguien más
quisiera decir un amén, un aleluya, o decir algo en esta preciosa mañana. Como dice la hermana Cándida, los dones son herramientas de todo verdadero cristiano que están sedientos en la palabra. Es verdad. Para poder obtener hay que estar sediento en la palabra del Señor y son herramientas para ti y para mí. Amén. 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 Amén, te escucho. Era un amén. Pero así que creo que hasta ahora todos hemos escuchado, hemos hablado. Gloria a Dios. Y por eso podemos tomar esta preciosa clase y saber que ha sido de gran bendición. Y nos vamos a ver mañana en el tiempo de alabanza, de oración en nuestra iglesia a la 1 de la tarde. Yo sé que es un domingo donde es el final de la Copa Mundial, pero la mayor copa que tú y yo podemos tener es estar en la casa del Señor. El juego, tranquilos, no va a ir a ningún lado. Así que no dejes de estar en la casa del Señor para adorar a nuestro Padre Celestial. Y yo creo que nuestra oración esta mañana para cerrar y darle gracias a Dios este tiempo es decirle, Señor, ayúdanos a discernir los tiempos, ayúdanos a discernir toda palabra que es dada para nosotros, ayúdanos a discernir la actualidad y Sí, discernir que Señor. realmente que las cosas que estamos viviendo y todo lo que sea, es que sea guiado por el poder del Espíritu Santo. Así que ahora conmigo Padre, te damos gracias Gracias, en esta Cristo, por preciosa este tiempo. mañana. Ha sido un manjar, un Toda banquete, gloria es para ti, estudiar tu Señor. palabra, Señor. Cada Espíritu escritura, Santo, cada punto, cada acércate momento aún más. que ha sido compartida en esta mañana, realmente Ayúdanos, nos Señor, a llena nuestros discernir. cuerpos, nuestro espíritu, nuestros huesos y nos mueve a creer y a Amén. entender que Santo. hay una urgencia como iglesia a saber discernir la actualidad, lo que estamos viviendo, discernir Sí. las cosas que son de Dios, las cosas que no vienen de Dios. Aleluya. Discernir produce entender cuando dar un paso, no dar un paso, nos ayuda a vivir una vida en paz, en armonía, completamente con el Espíritu Santo, Señor. Amén. Pero como pudimos Amén. entender en esta mañana, todo esto viene directo del Espíritu Santo. Y el don lo Amén. da Sí. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son Amén. irrevocables, pero sí tenemos que buscar que todos los días esa llama se mantenga avivada dentro de nosotros. Amén. No Amén. guardarlo como si fuera un obsequio y pues guardarlo, enterrarlo, no, sino activarlo por medio del poder del Espíritu Santo, Señor. Amén. Que tú actives los dones que están aquí en cada uno de nuestros hermanos, que tú actives este poder de discernimiento en nuestras vidas Amén. para que sea una iglesia que camine y avance y se mueve bajo la guianza del Espíritu Santo, que podamos discernir Amén. cuando los espíritus del enemigo se quieren levantar, pero nosotros lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Que Amén. podamos ser Yes. amparados con tu gracia y que en esta En el nombre preciosa de mañana Jesús. nosotros podamos disfrutar de un sábado lleno de la gracia a favor de Dios. Y si Alabanzas a tu alguna nombre, altimaña Señor. quisiera levantarse contra la iglesia, contra cada hermano de la fe, contra nuestra Santo. familia, Gloria a tu contra nuestros nombre, hogares, Señor. contra toda cosa que podamos desarrollar en tu casa, Gracias. hoy ha sido cautivado y reprendido en Jehová el los nombre de reprenda en el Jesús. nombre Y de Amén. nosotros no Jesús. Amén. andamos por vista, sino por fe y discerniendo que el tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Te damos toda la gloria y la honra y ahora vamos a disfrutar este sábado en paz y en amor Gracias. con el Señor. En el nombre de Amén. Alabanzas a Jesús, tu nombre. Amén. amén y amén. Santo. Así que Amén. gracias por Amén. estar aquí. Amén. Santo. Sí, Amén. a Que el Señor me los todos. bendiga, mis siervos.